Esto sí que es, viste, parecemos en la cubierta del Titanic. Nosotros seguimos. Algo de eso voy a decir, algo de eso voy a decir. Porque es tal cual, ¿no? Todavía no está abierto. Ahí se abrió. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día. Aquí estamos en un nuevo seminario del ciclo de libertad educativa. Bueno, como nos reíamos un ratito en el medio de esta situación tan extraña que nos toca, que está viviendo hoy la Argentina, pero bueno, nosotros seguimos y bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerlo a Mauricio Vázquez, que bueno, muchos de ustedes ya lo conocen. Todavía recuerdo el seminario que dictó el año pasado, o este año nos va a tratar, bueno, sobre un mundo sin escuelas. Distopía hubo oportunidad, va a ser de chairman del seminario Maximiliano Ivica, que es miembro del Friedman Hayek Center for the Study of Free Society. No le saco más tiempo. Mauricio, estás en tu casa, como siempre digo, mil gracias. Maxi, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Edgardo. Muchas gracias Edgardo, muchas gracias Maximiliano, muchas gracias a la UCEMA, que sí, verdaderamente siempre la sentí mi casa, independientemente de ser egresado de la Universidad de Buenos Aires, siempre digo que el camino correcto en mi carrera fue a partir de una beca que me concedió UCEMA hace muchísimos años. Bueno, a ver, esto es un ejercicio de la imaginación en el marco de un gran incendio, como decíamos recién con Maxi y con Edgardo, lo cual me gustaría empezar por ahí. Creo que es algo rescatable, ¿no? Poder pensar en un mañana diferente o en un presente incluso diferente en el marco de un contexto tan difícil como el que está viviendo Argentina. Y por el otro lado también, tener en cuenta que por más que vamos a plantear algunas cosas que pueden parecer abstractas, tienen mucho que ver con la cotidianidad. Sobre todo porque va a haber una cápite ahí en el medio de la dinámica, porque van a ver que no es una charla, es más bien una dinámica en la cual los quiero invitar a involucrarse. Va a haber una especie de apostilla con respecto a la propaganda, ¿no? Y eso tiene bastante que ver con, a mi entender por lo menos, dicen por ahí que el carpintero ve madera y clavos por todos lados. Yo me dedico a la propaganda política, como ustedes saben, una de mis consultoras es Mentor Público, y yo creo que la propaganda política explica muchísimo de lo que estamos viviendo hoy en Argentina, ¿no? No llegamos hasta acá casualmente. Y tampoco llegamos acá sin que las escuelas y el sistema educativo tengan muchísimo, muchísimo que ver. Bueno, a ver, ¿cuál es la dinámica propuesta? Esto es un ejercicio, y acá voy a citar a uno de mis más grandes maestros, y hoy en día, gracias a Dios, amigo, que es Gabriel Zanotti, uno de los tipos que a mi entender más saben de educación, junto con Edgardo, junto con Hugo Landolfi, son personas que nombro siempre porque las sigo, son los que leo en educación. Y acá me voy a permitir un paréntesis, son los que leo en educación porque plantean algo diferente, ¿no? Porque hay muchos recorriendo hablando de educación hace 20 años como si la educación no fuese un fracaso colosal. Bueno, estas tres personas plantean justamente de que la educación es un fracaso colosal y cada uno desde su sesgo plantean y nos proponen soluciones. Citaba Zanotti porque lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio hipotético deductivo, ¿no? Que tiene algo de, para algunos puede ser de utopía, para otros de distopía. Vamos a analizar eso. Y la invitación, antes de comenzar, es justamente que nos tomemos ahora 30 segundos, cada uno agarre lo que tenga alrededor, un papel, una lapicera, y participen de este ejercicio, porque esta charla nació justamente así, como un ejercicio con uno de los colaboradores de mi consultora, que es Fernando Iralde, un joven cuya madre es maestra, de hecho, y empezamos un ida y vuelta imaginando qué pasaría en el mundo si mañana, esto ya va para todos, arranca la dinámica acá, escriban y a lo último, todo aquello que les haya venido a la cabeza, compártanlo. ¿Qué pasaría si mañana nos levantamos y no hay escuelas? Y fíjense que yo no voy a poner el acento en el
¿Por qué no hay escuelas? Eso no me interesa. Para los que tengan un poco mi edad para arriba, recordarán La Dimensión Desconocida, una vieja serie de ficción, de ciencia ficción. Imaginemos que, como en La Dimensión Desconocida, hay un fenómeno no explicado, y mañana Raúl y María, vamos a llamarlos así, se levantan a la mañana, y en su dinámica negociada, María va a levantar a los chicos, Raúl hace el desayuno, y mientras eso está ocurriendo, se ponen de acuerdo en quién lleva a los chicos al colegio. Entonces, en ese intercambio, Raúl, que ya hizo el desayuno, dice: mira, María, yo hoy tengo que entrar más temprano, llévalos vos al colegio. María agarra a los dos chicos, llamémoslos, ya que estamos acá, no sé, Mauricio y Maximiliano, caminan unas 5 o 6 cuadras, llegan a donde estaba la escuela y la escuela no está. Vuelvo a insistir, no importa por qué, la escuela no está. Y ahí empieza un poco este ejercicio dinámico, ¿no? ¿Qué pasaría si ocurre ese fenómeno? Bueno, lo primero que salió en la conversación con Fernando es que María tiene un problema inmediato. Y los invito a no subestimar este comienzo, digamos, a prestar mucha atención porque va a tener mucho que ver con el final. El primer problema de María, y les voy a dar unos segundos de silencio para que puedan internalizar la pregunta, ¿cuál sería? María está delante del edificio donde antes estaba la escuela, ahora la escuela no está. Tiene a Maximiliano de una mano, tiene a Mauricio del otro. Maximiliano y Mauricio tienen 6 y 7 años. ¿Qué problema tiene? Dicho sea de paso, María trabaja. María no puede volver a su hogar, ¿no? Imagino que ya se irán dando cuenta por dónde viene la mano, ¿no? Entonces, bueno, María obviamente, María y el resto de los padres que están ahí en doble fila, estacionados, con todo ese nerviosismo y todo ese caos que se produce alrededor de las escuelas, los bocinazos, etcétera, etcétera, todo eso se suma hoy, en ese hoy imaginario, el hecho de que los padres no pueden entrar a la escuela con los chicos porque la escuela no está. Después de unos momentos de confusión, obvia, después de un montón de preguntas, María tiene que ir al trabajo. Entonces, en el ejercicio hipotético que hicimos con Fernando, lo primero que piensa María es, bueno, dejo a los chicos con papá y mamá. Y ahí empieza un poco todo esto, ¿no? La escuela, obviamente, como se habrán dado cuenta algunos de ustedes, como habrán llegado a la conclusión, tiene una función de guardería, ¿no? Lo voy a llamar así, no es la primera vez que se usa esa expresión, yo la aprendí trabajando hace ya más de una década en uno de los ministerios de educación, el Ministerio de Educación de la Cava, y se decía ya en el sistema educativo que la escuela tiene una función de guardería. Una función de guardería que cuando uno usa la expresión la pensaría para niños, pero que en realidad, después podemos discutir qué es niño y qué no niño, porque es parte de la charla, pero que en realidad se extiende durante 14 años de mínima de escolarización obligatoria, ¿no? La escuela, durante 14 años de crianza de los niños, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo de las jurisdicciones y de la performance de cada alumno, medianamente 14 años de la vida de un individuo en Argentina los pasa dentro de la escuela, y los padres cuentan con el hecho de que esos jóvenes, niños jóvenes, adultos menores, según cada clasificación, van a estar contenidos ahí. Pero en este ejercicio hipotético eso no está. Entonces, primer cosa a reflexionar. ¿Cómo sería, a partir de este fenómeno disruptivo, la relación con los abuelos y con la tercera edad? ¿Qué rol podrían empezar a tener los abuelos? Y traten de seguir la dinámica, ¿no? No se queden en la indignación o en el festejo. Los que aman la escuela se van a indignar por el ejercicio, los que detestan la escuela van a decir fabuloso, pero traten de no engancharse con eso, ¿no? No conecten con eso, conecten con la cosa más práctica, ¿no? La praxis aristotélica. ¿Cuál sería la función
en Argentina y en el resto, me voy a permitir decir, de Occidente, de los adultos mayores, de los abuelos, si la escuela no garantizase que durante 14 años te contienen a los chicos. Y empiecen a pensar también un poco cómo ha sido en los últimos años, y ahora les voy a decir de dónde salió también esta reflexión mía y de Fernando, cómo ha sido en las últimas décadas, no años, en las últimas décadas, la relación familiar con la tercera edad. O dicho en criollo, vamos a hacer más cuento, ¿qué hacemos con los viejos? ¿No? ¿Qué hacemos con los viejos en Occidente? ¿De dónde salió esta conclusión? Y me voy a quedar un segundo acá. En primer lugar, de un viaje que hice con mi esposa a Machu Picchu, en el cual nos mostraron un edificio que tenían ahí estos pueblos originarios, como les gusta decir ahora, para educar a los jóvenes y a los niños. ¿Y quién cumplía esa función? Obviamente los viejos. Los viejos. ¿Por qué? Y por dos razones principales muy prácticas. Primero, porque habían incorporado más experiencia en la vida, y segundo, porque ya no estaban preparados para el trabajo al aire libre, porque ya su salud no acompañaba un ejercicio de la fuerza y de la intensidad que es más propio de los jóvenes. Bueno, y por el otro lado, ¿de dónde? Yo, como funcionario público, en algún momento trabajé en PAMI y aprendí ahí que la sobrevida de un adulto mayor en soledad es totalmente diferente, pero absolutamente diferente a la sobrevida de un adulto mayor en relación con otros, y especialmente, porque no es lo mismo, en relación con los jóvenes. ¿No? Ahí hay una simbiosis muy sana, natural, y me voy a meter en quilombo, natural, que la escuela desnaturaliza. ¿No? Primera cápita. Bueno, obviamente, esta señora deja ahí a Maximiliano, a Mauricio, cuidado de los hijos, y se va al trabajo porque tiene que irse al trabajo, ¿no? Ahora, en determinado momento, estos adultos mayores tienen dos jóvenes niños, 6, 7 años, haciendo cosas de niños, que son, dicho en criollo, quilombo. Quilombo adentro de la casa, ¿no? Entonces, podemos suponer que abuelo y abuela deciden, en determinado momento, sacarlos a pasear. ¿Qué hay ahí también? Algo interesante para volver a pensar. ¿Cuál es la relación del espacio público para con los chicos? ¿Cuál es la relación del espacio público para con los jóvenes? En tanto y en cuanto la escuela los tiene 14 años, y voy a usar una palabra dura, pero es así, 14 años contenidos, encerrados, durante una jornada parcial, o, como es la tendencia hoy en día, una jornada doble. ¿Cuál es la relación entre el espacio público y la escuela? ¿No? Esto es medio raro porque a mí, que me ha tocado recorrer un montón de escuelas, muchísimas, sobre todo en Capital. En Capital hay 1.300 escuelas, más o menos, distribuidas en 700 edificios, y también en algunas escuelas del conurbano sur, porque me ha tocado trabajar allí también. Y la escuela tiene todo un discurso muy, muy fuerte, sobre todo el sistema educativo, esa cosa endogámica, cerrada, con sus propios códigos, con sus propios discursos. Tienen todo como una especie de relato, la expresión que uso no es inocente, con respecto a que la escuela es el espacio público. Presten atención a partir de ahora, el que no se haya dado cuenta, vayan a un acto escolar y se van a dar cuenta que la escuela tiene una centralidad no casual y una serie de relatos míticos con respecto a esa centralidad, obviamente legitimadora, justificadora de esa centralidad, que hacen que el espacio propio del joven sea la escuela. Y es casi un escándalo aprehendido en nuestro sentido común que el joven no esté en la escuela. ¿No? Yo no digo que esté bien ni que esté mal, es parte de la dinámica, ¿no? ¿Qué pasaría si la escuela no está? Esa es la pregunta de fondo con respecto al espacio público. ¿Cómo sería ese espacio público? ¿Cuánta atención deberíamos prestar a el cuidado, la protección, la seguridad del espacio público si hubiese masivamente, durante X cantidad de horas al día, miles, cientos de miles de jóvenes transitando por el espacio público fuera del horario escolar? ¿No? Porque el horario escolar ya no existe.
Obviamente alguno puede estar pensando, bueno, en los últimos años hay en algunos lugares de Cava, en algunos lugares de la provincia, los senderos escolares, ¿no? El sendero de la protección del joven, donde tiene que ir por un lugar. Pero también es una invitación a pensar. ¿Qué nos pasa en el espacio público para que el joven, para ir a la escuela y volver, tenga que recorrer un sendero específico? ¿Y qué podría pasar si la escuela no fuese el destino de ese sendero? ¿Qué deberíamos hacer? ¿A qué estaríamos invitados? Bueno, desde ya María estaría un poco más preocupada por sus hijos y se preocuparía un poco más por la seguridad segura, valga la redundancia. Y tendría una demanda de una seguridad distinta seguro. Seguro. Sigamos un poco por acá. En psicología se suele hablar, sobre todo a partir de psicología cognitiva, también se trata de esto en el coaching, de que hay ciertas preguntas que son preguntas de apertura y otras son preguntas de cierre. Las preguntas de apertura lo que combaten directamente, generalmente, es la neurosis. ¿A qué llamo yo neurosis? A la recursividad de algo negativo, por lo general negativo, que no nos planteamos. Entonces la pregunta que les hago acá es, si desapareciese la escuela, ¿desaparece la educación? Y yo sé que es una pregunta que dicho en liviano puede parecer baladí, pero en Argentina no es una pregunta baladí. Yo creo, de hecho hoy, con el dólar a 3.30, con la matriz productiva absolutamente destruida, con los tipos de gobiernos que hemos tenido, yo creo que no es una pregunta baladí, ¿no? ¿Cerrar la escuela es cerrar la educación? Para mí esta es una pregunta disparadora y de apertura clave a cualquier tipo de cambio que nos estemos planteando a futuro. ¿Por qué? Porque como decía antes, la escuela ha ocupado, y acá me gustaría citar no ya a Gabriel Zanotti, sino a su padre, José Luis Zanotti, que tiene mucho escrito al respecto, Gabriel suele citarlo, y sé que en una de estas charlas también estuvo hablando de él, sobre la centralidad de la escuela en el sistema educativo. Que vuelvo a insistir, por toda la cuestión ya mítica, no porque no haya sido histórica, sino porque la historia con el paso del tiempo se convierte en un mito, con sus propios valores, deformaciones, sentimentalismo y etc. La impronta que tiene en Argentina el mito sarmientino nos inhibe naturalmente de pensar otras cosas que en Argentina deben ya, no es ya una propuesta, a mi entender deben ser pensadas. ¿Por qué deben ser pensadas? Porque Argentina representa uno de los fracasos educativos más grandes que tiene, a mi entender, hoy el mundo. Pero Mauricio, ¿cómo vas a decir eso? Sí, claro, porque si nosotros vemos dónde estábamos y dónde llegamos hoy, y cuánto se gasta de ese PBI destruido de Argentina en educación, no cabe duda de que esto es un fracaso colosal. Frente a un fracaso así, donde yo tengo 14 años de escolarización obligatoria y el joven no es que no sale programando robots o aprendiendo de inteligencia artificial. Los jóvenes salen sin entender un texto básico, un Larousse ilustrado, de eso que leíamos nosotros hace 30 años como un hobby. Yo creo que si asumimos eso y nos damos cuenta que las pruebas sistemáticas internacionales como PISA nos dan horrible, deberíamos como ciudadanos responsables decir, che, pará, me voy a plantear lo que sé. Después decido, pero primero me tengo que poder plantear lo que sé. Entonces, la pregunta acá es, ¿sin escuelas no hay educación? Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que el sujeto, el niño sobre todo, tiene una tendencia natural al aprendizaje. Aquellos que tienen niños, estos lo saben. El niño trata de aprender todo lo que puede continuamente. De ahí viene el famoso ¿por qué?, ¿no? A la etapa de los 5 o 6 años donde te dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Una tendencia innata a saber. Esa tendencia innata, si esta mamá llega a la escuela con Maximiliano y Mauricio y la escuela no está, ¿desaparece? Si la respuesta inherente a la pregunta es que no, la segunda pregunta razonable es ¿y entonces qué? Bueno, yo creo que surgirían docentes espontáneos. Y acá la pregunta es, ¿ese docente espontáneo sería elegido en base a qué? Bueno, muy probablemente algún tipo de legitimidad social sobre aquello que sabe.
Lo cual parece algo obvio, una verdad de perogrullo, pero a mi entender en Argentina no es tal. ¿Por qué? Y acá viene la segunda cuestión más polémica, porque estoy absolutamente convencido que la gran mayoría de los docentes en Argentina no saben. Por la propia dinámica de selección de los docentes, por la propia dinámica de incentivos, por el blindaje de los sindicatos, por el misticismo histórico y romántico que tiene el guardapolvo blanco de ese docente que se sube una mula en el altiplano y que bla, 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 que Clarín repite esa etapa todos los años, sin preguntarnos por qué cuerno un docente tiene que ir en mula y no en otro vehículo. Pero nos gusta esa romantización pobrista. Yo estoy convencido que el docente no sabe, que los niveles de capacitación actuales de la gran mayoría, no de la excepción, de la gran mayoría de los docentes hoy no le permitirían dar clase. No estoy hablando en Finlandia, ese país que nos obsesiona cuando hablamos de educación. Estoy hablando de Chile, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de ciertos sectores de Brasil. No tengo duda de que los docentes argentinos en capacitación están muy por debajo de la media del mundo y de la región. Por lo tanto, en un orden espontáneo de selección de docentes, se volvería a un orden natural, segunda vez que uso la expresión, en el cual se buscarían aquellos que saben. La tercera pregunta que deviene en este momento es que ¿saben qué? ¿Qué buscaría un joven o qué buscaría un niño si pudiera elegir un docente? Bueno, ahí viene una cosa maravillosa que a mi entender no la trata nadie en Argentina como Hugo Landolfi, y lo invito a buscar sus libros en Mercado Libre o en cualquier librería. El vacío que deja el hecho de que la escuela no esté ahí, con sus contenidos formales, con sus procesos, con sus horarios de recreo, con sus reglas, y etc. Ese vacío insondable, angustioso, que los psicólogos se cansan de decirle a los padres que tienen que provocar, porque ¿qué hace el padre promedio hoy de mi edad? El niño tiene angustia, le mete una tablet. El niño tiene angustia, lo inscribo en algún curso de algo que le gusta al padre, no al niño. El vacío permite el autoconocimiento. Y es falsa la idea de que el autoconocimiento tiene que venir como viene hoy en día a los 40, 50, 60, 70 años. Ahí hay algo contra natura. Las personas, dado este sistema educativo cerrado, se pregunta quiénes son muy tarde, a mi entender, muy tarde. Porque están llenas de procesos obligatorios en la sociedad que garantizan una potencialidad que no se cumple. Después voy a ir a esto de las garantías. ¿Qué buscaría entonces un joven o un niño si tuviese ese vacío? Aprender cosas que le interesan. Por lo tanto, ahí hay una conexión entre dos fenómenos, el conocimiento y el propio yo. Para los que les gusta la psicología, insisto con esto, super yo, yo. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta a mí? No que le gusta al docente que armó el programa educativo y me impuso. Imaginen lo revolucionario que puede llegar a ser algo así. Segundo, se desprende de lo que estoy diciendo distintos valores de autonomía del individuo. Porque imaginen la diferencia entre un sujeto que a determinada edad empieza a tomar ciertas decisiones versus un sujeto que se pasa 14 años sentado así, abúlico, aburrido, permeado por ideología, después nos podemos meter en el adoctrinamiento de las escuelas, no invitado a pensar, no invitado a preguntarse. ¿Por qué es falso que la escuela invita a la pregunta, gente? Y esto lo sabemos todos. La escuela invita a la repetición, jamás a la pregunta. Imaginen qué tipo, y acá voy a ir a Sarmiento, qué tipo de ciudadano yo estaría formando si a temprana edad lo empiezo a hacer elegir, y a fracasar, y a equivocarse,
y a levantarse del error y volver a buscar un nuevo docente o un nuevo maestro, llámenlo como quieran, que les enseñe aquello que les interesa. ¿A qué edad, y esto es interno, no hace falta que me lo digan, pero piénsenlo, usemos este espacio para eso, ¿a qué edad se empezaron a preguntar qué les gusta? Y ahora pregúntense como subviñeta de esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pasó antes? ¿Quién ocupó ese vacío? Bueno, yo estoy bastante convencido de que hay una presión familiar, muchos deben haber pensado en eso, pero también estoy mucho más convencido que hay un sistema educativo que impide esas preguntas. Obviamente, todo esto que estoy diciendo generaría, y acá hay una palabra que a mí me fascina, me vuelve loco, que es incertidumbre. Todo lo que estoy planteando genera incertidumbre, desde ya. Obviamente, los que sepan algo de antropología sabrán que hace unos 10.000 años, esto va cambiando, vieron que los antropólogos cada tanto encuentran un huesito y mueven la historia 10.000 años para atrás, 10.000 años para adelante, pero digamos que fue hace 10.000 años en donde el ser humano dejó de ser un sujeto cazador-recolector para convertirse en un sujeto que produce su alimento de alguna manera planificada. Lo cual ha traído enormes cuotas de crecimiento no solo productivo en lo agrícola y en lo ganadero, sino también en lo cultural, en lo social, en lo filosófico, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, entre paréntesis, el mundo hoy en día parece que quiere retroceder en eso y están tratando de reemplazar el sistema productivo internacional por una granja en el balcón. Ahora pregúntense, más allá del chiste, ¿cómo puede ser que gran parte de los jóvenes argentinos hoy creen que pueden reemplazar el sistema agropecuario argentino por la agroecología de una huerta en un balcón? ¿Quién los convenció de eso? ¿Quién anuló la capacidad de razonamiento para que crean una estupidez así? Ahora, decía antes, hace 10.000 años nos establecimos en un lugar, empezamos a fabricarnos una sociedad que garantiza mayores niveles de confort diario, y hubo un trade-off, un intercambio, que hemos intercambiado. Nuestra posibilidad decreciente de lidiar con la incertidumbre. Y si hay algo que le quite incertidumbre a la vida en las etapas más tempranas de conformación de la psiquis, es la escuela. En la escuela todo, absolutamente todo, está regido y planificado. Y cualquiera que haya ido a la escuela lo sabe. Yo fui a un colegio militar, imagínense el nivel de incertidumbre que podíamos manejar. Ahora, mi colegio militar, como conté en la charla del año pasado, tenía un detalle que otras escuelas no tenían. Trabajábamos por proyectos. Y trabajábamos por proyectos que estaban íntimamente relacionados con el mundo del trabajo, en los cuales había, cuando menos, cierto contexto de incertidumbre y descubrimiento propio del hecho de un chico de 14 años tratando de prender una turbina. Hay un montón de incertidumbre, desde a ver si la turbina me corta el brazo, hasta que no huele todo por los aires, que en la escuela generalmente no hay, ¿no? Y algo que tenía mi colegio también es que nos trataban desde el día 1 como adultos, aun cuando entrábamos con 13 años. Y a eso voy también un poco. Hoy en día, quienes nos dedicamos a propaganda sabemos que los sujetos son todavía más susceptibles a la propaganda que antes. Parece contraintuitivo, pero no lo es. Un sujeto medio hoy es mucho más manipulable que hace 100 años. Y en gran medida, esto tiene que ver con algunas cosas que han estudiado los mejores pensadores de la propaganda, entre ellos, al que voy a citar ahora, Jean-Marie Domenech. La escuela produce ciertos fenómenos que, vuelvo a insistir, para algunos pueden ser un subproducto, una externalidad negativa menor, para otros como yo es una cosa más grave, que tienen que ver con la ruptura de los lazos sociales, la ruptura de las relaciones intermedias.
Durante 14 años de la vida de un joven, el joven pasa su etapa infantil y su etapa adolescente con cierta autoridad legitimada por el Estado para impartirle un conocimiento. Por la propia dinámica de la economía, sobre todo en un país como Argentina, pero pasa en el resto del mundo casi igual, su contacto con sus padres, su contacto con su familia, es mucho menor al contacto que tiene con esos docentes. Imagínense el efecto que tiene el hecho de un sistema educativo en donde los docentes no solo tienen sesgos, como tenemos todos los seres humanos, sino que aparte tienen una orden dada por una especie de colectivo para impartir ideologías y adoctrinar a los alumnos. No estoy contando otra cosa que lo que sucede ahora a las 13:02 en cualquier colegio de la Argentina. Ese joven, durante 14 años, tiene una invitación enorme a anular su sentido del juicio y, quiera o no, ser permeable absolutamente a ese adoctrinamiento. Si a eso le sumamos que hay una enorme invitación social que para mí también tiene que ver con la escuela, a la inmadurez, y fíjense un detalle. Yo hace poquito estaba haciendo un curso, toda gente de 30 años para arriba, y el saludo fue, y esto lo conocerán ustedes, hola chicos. En cualquier contexto social, hoy en día, aun cuando haya gente de 30, 40, 50 años, la invitación es hola chicos. Eso no es gratis. Porque un chico es infinitamente más manipulable que un alumno, que un adulto. Y a mi entender, esa invitación al fenómeno de Peter Pan, la eterna psicología del niño, tiene mucho que ver con la escuela. Y esa falta de autodescubrimiento, y esa falta de incertidumbre, y esa falta de posibilidad de fracasar y levantarse y formarse una psiquis fuerte para que la propaganda no sea tan efectiva sobre los sujetos. Si a la escuela le sumamos después las herramientas de la masividad comunicativa que tenemos hoy, redes sociales, televisión, radio, etc., lo que tenemos son sujetos estúpidos, perfectamente manipulables, por autoridades que en el futuro simplemente reemplazan el arquetipo psicológico de la autoridad que ya comienza con el docente. Basta ponerle un guardapolvo blanco a otro sujeto para que el individuo medio le crea lo mismo que le creía al docente que tenía el mismo guardapolvo blanco. Cada uno saque las conclusiones de lo que estoy diciendo. Para ir terminando algunas cosas. Los últimos 10 minutos. ¿Qué efecto tendría la ausencia de esa escuela sobre los contenidos? ¿Y qué efecto tendría la ausencia de esa escuela sobre los procesos de aprendizaje? Primero, yo estoy absolutamente convencido que se revalorizaría el saber hacer y no el título. Básicamente, ¿por qué? Porque no tengo dónde presentarlo el título. Por lo tanto, tengo que preocuparme como individuo y como padre de aprender cosas que son útiles. De nuevo, ¿cuántos de los que me están escuchando en este momento salieron del sistema educativo, y no hablo de primaria y secundaria, sino incluso de la universidad, preguntándose, che, ¿qué aprendí? Y segundo, ¿y eso que aprendí para qué me sirve? Lo hemos naturalizado. Hemos naturalizado por completo pasar 14 años de nuestra vida para aprender cosas que no sirven. O que no me sirven a mí. Tal vez le sirven a otro, pero yo no puedo elegir. Porque nunca me preguntaron qué quiero aprender. Y nunca me permitieron fracasar aprendiendo. Lo que es peor, lo que decía antes, hay una especie de garantía, por lo tanto, yo adquiero una especie de derecho. Che, esto que me enseñaste, a mí me tiene que garantizar una vida. Esto que me enseñaste, a mí me tiene que garantizar una casa, me tiene que garantizar un trabajo, ¿le suena? Obviamente, en un sistema así iban a surgir los derechos de tercera generación o cuarta generación.
obviamente íbamos a tener dos generaciones como millennials y centennials, absolutamente convencidos que el universo, o aquello en lo que crean, les tiene que garantizar una vida con enormes niveles de confort, que no son capaces de replicar. Como me dijo el otro día un joven, me dijo, nosotros somos la primera generación, no sé si es la primera o no, pero él dijo, nosotros somos la primera generación que no podemos replicar el bienestar que disfrutamos, porque no sabemos cómo. Tremendo. No se lo escuché a ninguno de los que dan charlas de educaciones. Lo dijo un joven de 21 años. Naturalmente yo creo que, por instinto natural, uno buscaría saberes útiles para desarrollarse en la vida. Y automáticamente se rompería, sobre todo en Argentina, ese tabique que Alberdi se lo dijo hasta el cansancio a Sarmiento, y eso no le quita ningún tipo de mérito a Sarmiento, cada uno ve lo que ve y como puede, fue un tipo genial, pero Sarmiento fue un poquito más genial, Alberdi, y le dijo, che, mirá que tu sistema educativo nace disociado del sistema del trabajo, vas a criar gente que sabe leer y escribir pero no sabe laburar. Si a eso le sumamos Paulo Freire, a partir de los años 60, tenemos lo que tenemos hoy. Naturalmente yo creo que sin esa escuela ahí el mundo del trabajo y el mundo de la educación se unirían. Yo creo que aparecerían automáticamente las ayudantías y las pasantías sin que nadie, ni las Ofelia Fernández del mundo, se atrevan a tomar un colegio porque vos le estás diciendo a un joven que tiene que practicar aquello que le va a ofrecer al mercado, porque no tiene garantizado nada. Naturalmente creo que sería más propio de ese sistema el emprendedor que el empleado sistemático vaciado de sentido, que cree que su empleador es su padre, que le tiene que garantizar vaya uno a saber qué. Ahora, esto implica que los docentes se quedan sin trabajo, porque es un poco el instinto, ¿no? La escuela no está ahí, ¿qué pasó con los docentes? Bueno, yo creo que muchos sí se quedarían sin trabajo. ¿Cuáles? Los que no tienen nada para ofrecer. Y la pregunta que les hago es, ¿eso está mal? ¿O un sueldo a cambio de nada es una garantía? ¿Cuántos docentes de universidad hoy en día llegan a ser docentes por rosca? Sobre todo en el sistema educativo estatal. ¿Cuántos doctorados? Tenemos un gobernador, ¿no?, que se doctoró en la UBA. Estaría lindo revisarle epistemológicamente la tesis. ¿Cuántos se reciben en el sistema educativo terciario, de tercer nivel, perdón, por rosca? ¿Cuántos ganan concursos por rosca? Porque son del sindicato X o del sindicato H. ¿Eso está bien o está mal? Si hubiese competencia de docentes, ¿no tendrían una invitación muy fuerte si realmente tienen la vocación de ser docentes para incorporar saberes que demanden los jóvenes, los niños y sus padres? Otro factor que a mi entender la falta de esa escuela provocaría en el corto plazo, voy a usar estos 7 minutos que me quedan para terminar, voy a intentar por lo menos, es la socialización. Y se desprende de eso el bullying. Muchas veces nos preguntamos por qué ocurre el bullying, y ponemos parches, ¿no? El bullying que causa la muerte de cientos de chicos y de jóvenes en todo el mundo, año tras año, de forma directa o indirecta. Si uno pudiese elegir libremente con quién juntarse, ¿sería tan fácil que exista el bullying? Si yo no estoy encerrado 14 horas en un momento en donde las hormonas se me desbordan, aburrido y abúlico viendo algo que no me interesa, ¿cuál sería el efecto sobre el bullying y la violencia intraescolar? ¿Y cuál sería el efecto sobre la sociedad futuro de personas que no están invitados al bullying a los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años? Para preguntar, ¿no? Porque a veces decimos, uy, la sociedad está cada día más violenta, que es casi como decir, uy, llueve, y nadie se pregunta por qué. Otro efecto inmediato sería el ingreso a la universidad. Hoy el ingreso a la universidad, esta misma, muchas veces tiene que ver con la validación de un proceso. ¿Qué quiere decir la validación de un proceso? Bueno, yo puedo validar que
ocupé un espacio en un aula durante X cantidad de años en el primario, una X cantidad de años en el secundario, entonces yo tengo la validación de un proceso, que es un título secundario, que yo presento a la universidad para que me deje entrar. ¿Qué pasaría si no hay escuelas? Pero sí hubiese universidades para especializarse, por ejemplo. Bueno, yo estoy convencido que las universidades tendrían que tomar un examen de ingreso por competencias, no por proceso. Lo cual haría que el sistema naturalmente nazca distinto. Aquel que tiene una vocación intelectual, aquel que quiere ser docente, aquel que quiera llegar a un nivel no obligatorio, pero sí de escolarización superior, va a tener que preocuparse mucho más por adquirir ciertas competencias y elegir los docentes adecuados y los espacios de educación adecuados, que simplemente validar un proceso que me da el Ministerio de Educación. Piensen los efectos de eso, ¿no? Conclusiones. La gran pregunta después de todo esto es si mañana María, creo que le pusimos Maxi, ¿no? No me acuerdo ahora. Si María llega con Maxi y Mauricio a la escuela y la escuela no está, ¿la sociedad estaría peor o mejor? Esto es para que cada uno se pregunte, ¿no? La segunda pregunta es, ¿y cómo estamos hoy? Porque muchos me pueden decir, bueno, esto no va a ocurrir nunca, la escuela está ahí, y la pregunta que les hago para ir cerrando es, ¿están seguros que la escuela está ahí? ¿Cuántos jóvenes dejan la escuela para ir a estudiar programación y ganar sueldos que no podrían ganar de ninguna otra manera? Y ganarse una vida en un país destruido como este. Digo programación como puede ser otra cosa. ¿Cuántos jóvenes buscan esa educación en Google, por ejemplo, que hoy en día certifica competencias? ¿Cuántos las buscan en videos de YouTube? ¿Cuántos jóvenes en este mismo jueves, 21 de julio de 2022, fueron a la escuela a la mañana y a los 10 minutos que empezó a hablar el docente, a los gritos, porque nadie le presta atención, pusieron un celular adelante y empezaron a ver videos de YouTube de aquello que les interesa? Hasta que salen del colegio. ¿Cuántos? ¿Poquitos o muchos? De nuevo, ¿está la escuela ahí? Cuarto, ¿cuál es la deserción en el sistema educativo hoy? La deserción medible y la no medible. ¿Cuál es la no medible, Mauricio? La del pibe que se queda hasta el final, se lleva el título, pero no prestó atención nunca. ¿Cuánta es esa deserción con la escuela ahí? ¿Cuánta es la repitencia? Y más grave que eso, ¿cuáles son los niveles de suicidio adolescente por abulia? Por no saber a qué se van a dedicar, porque no se descubren, porque no tienen ningún tipo de invitación a la inteligencia emocional. ¿Cuántos son los chicos que se matan en el país hoy? Traten de buscar esa estadística y después pregúntense por qué es tan difícil encontrarla. ¿Quién la oculta y por qué? ¿Cuántos chicos terminan drogándose porque esa ausencia de sentido, en el más puro y filosófico contenido de la palabra sentido, cuántos chicos sin ese sentido terminan llenando ese vacío, no con descubrimiento, no con imaginación, no con todo eso que nos hace fabulosos como seres humanos, sino con droga? Porque de nuevo, es como esa expresión llueve. Hay cada vez más violencia, hay cada vez más droga, llueve. ¿Y por qué? ¿Nadie se pregunta por qué? ¿La escuela no tiene nada que ver? Para cerrar, y cumpliendo, minuto 44, Maxi, no me podés decir que no fue impecable. Con el paso del tiempo, a mí me gustan mucho estos temas, se habrán dado cuenta, me apasionan. Yo me pregunté, ¿quién es el stakeholder? ¿Vieron esa expresión que se usa mucho en el SEMA? ¿Quién es el stakeholder? Es decir, ¿quién es el interesado directo de una reforma o no reforma del sistema educativo? Generalmente cuando surge eso, lo primero que te dice el sujeto medio, incluso gente que se especializa en esto, es el sindicato. El sindicato no quiere que se reforme la educación. Yo he lidiado con 14 sindicatos en Cava y muchos otros en otras funciones públicas. No tengo duda que el sindicato tiene una enorme aversión al cambio, pero hay un segundo stakeholder, peor que el sindicato, mucho peor que el sindicato, que son los padres.
La escuela en Argentina no cambia porque los padres no quieren. Porque si yo hago este ejercicio, la mayoría de los padres lo primero que van a pensar, y el momento en donde su mente dejó de razonar, y lo digo sin agresión de por medio, lo digo simplemente porque es un efecto práctico, es en el momento donde María llegó con los 2 chicos y no sabía dónde dejarlos. Y los padres no quieren ese quilombo. Esta es una invitación, a mí me gusta mucho la propaganda, me gustan las políticas públicas, y una política pública mal comunicada es una política pública muerta. Al primero que hay que convencer de un cambio es al padre. Si vos convencés a los padres, los sindicatos, Baradel, esos monstruos desaparecen. Porque los sindicatos le tienen miedo a una sola cosa, y esto lo he visto en persona y les doy palabra de honor. No le tienen miedo al gobierno, con el cual negocian y son socios. No le tienen miedo a los intelectuales, que podemos pensar algo diferente. Le tienen terror a María en la puerta, enojada, porque la estafaron. Habría que empezar por ahí. Gracias, Maxi, gracias a los que me escucharon. Abrimos, si querés, a partir de ahora a lo que quieras. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. El tiempo, como dijiste, impecable para poder seguir trabajando un poco con algunas preguntas. Tenemos abierto el canal en preguntas y respuestas, los invitamos a todos, ya hay varias, así que empezamos. Lo primero que te quiero decir está el doctor Zanotti, y que es un honor para él estar acá y que lo hayas mencionado en ese sentido. Por otro lado, por acá también Belén, justamente en la primera pregunta que vos hacías, está pensando lo mismo que nosotros. ¿Qué hacemos cuando dejamos a los chicos y tenemos que ir a trabajar? ¿Y qué hacemos con esa persona? Claudio hace varios comentarios y nos plantea algo que es muy, muy interesante. Él, por ejemplo, dice que tiene 4 hijos y muchas veces se preguntó qué aprenden en la escuela. Y a partir de esto se hace una pregunta que te la traslada a vos, si es que la escuela es necesaria para que el alumno sociabilice y por eso es necesaria, o si hay algún tipo de mito detrás de esto. O sea, como una primer pregunta que nos hace Claudio. Y te la hilo con otra más que él nos plantea acá, o con un comentario que él nos hace, que él en su momento a su hija cursando 4º año en el secundario le dijo que la secundaria era un trámite, que ella con eso de alguna forma logró terminar la secundaria sin presiones y que hoy es abogada. Entonces lo que pregunto es, no sé si hice bien o mal, pero ¿qué opinas vos respecto de esto? Si querés, cerramos acá y ahora seguimos con otras, pero podríamos empezar por este lado. Gusto. Mirá, no tengo todas las respuestas, ¿no? Claramente. Como dije al principio, esto era una pregunta de apertura. Una pregunta de apertura que no nos hacemos nunca, porque en Argentina es un tabú decir, hablar de la escuela, ya ni siquiera criticar, o sea, no puedes hablar de la escuela es un tótem. Creo yo al día de hoy, ahora que se está hablando mucho del 2001, de López Murphy, ¿viste? Una persona que es invitada en la casa, a veces es... vos fijate, López Murphy trató de hacer un recorte del 4% del PIB, pero que afectaba al sistema educativo, y ¡boom!, voló por los aires. O sea, en Argentina no se puede hablar de la escuela o del sistema educativo. Bueno, mi invitación era, porque soy medio así, Zablocki me conoce, Zanotti también me conoce, a mí me gusta hacer la pregunta jodida y después bancarme toda la semana y hablando en criollo de puteada, no importa. Está bueno eso, ¿no? Es un poco lo que deberíamos hacer. La primera pregunta es, ¿qué hago con los chicos? Yo voy a hacer una trampa. Porque alguna vez fui cuadro político y todo cuadro político sabe que lo que no hay que hacer nunca es contestar la pregunta, hay que contestar con otra pregunta. Es un chiste. La trampa es la siguiente. La persona que preguntó eso se tiene que preguntar también, a mi entender, es, ok, ¿cuál es la función del sistema educativo? ¿La función del sistema educativo es enseñar o contenerte al pibe? Voy a dejar esa pregunta, porque es la pregunta clave. Porque si no estamos poniendo el carro delante de los caballos, que es un poco el sentido de la charla, ¿no? Entonces, mientras el sistema educativo me contenga a los pibes, yo no me fijo qué pasa adentro. Y adentro, esto lo voy a decir sin miramiento, adentro hay un horror de violencia, de vaciamiento, de mucha violencia, del alumno al docente y del docente al alumno. Hay mucha violencia. Hay una enseñanza de la violencia dentro de cualquier escuela y no creen que esto pasa en el sistema público. Esto pasa en el sistema público y en el sistema privado. Porque vaciar a una persona de contenido, anularle su capacidad de juicio, anularle su capacidad de razonamiento, anularle su capacidad de descubrirse a sí misma, es tremendamente violento. De hecho, lean un manual de desensibilización para lavado de cerebro y se van a encontrar con mucho, y esto no lo digo en joda, los invito a leerlo,
se van a encontrar con un montón de cosas que se hacen adentro de la escuela diariamente sin que nos demos cuenta. Lean a Philip Zimbardo, sin ir más lejos, uno de los psicólogos más importantes que hay en el mundo hoy. Lean las estrategias de desensibilización de prisioneros y se van a encontrar cosas que pasan en la escuela diariamente sin que nos demos cuenta. Que estén totalmente legitimadas. Entonces, no sé qué van a hacer con los chicos, no sé qué vamos a hacer con los chicos, pero la invitación es a pensar si la escuela es una guardería o un lugar para que vayan a aprender y desarrollarse. Si la respuesta es lo segundo, bueno, tal vez no necesita ser lo primero, o tal vez no puede ser solo lo primero, ¿no? Es lo primero que te voy a contestar. Segundo, lo de la socialización. Obviamente la escuela ha fundado este mito en el cual es la centralidad de la sociedad, sobre todo en un país como Argentina. Y obviamente dentro de esa centralidad ha anulado la capacidad de que pensemos si la socialización no ocurre en cualquier ámbito, que hay jóvenes con jóvenes, o solo tiene que ocurrir dentro de la escuela. Y si ocurre solo dentro de la escuela, ocurre libremente y naturalmente, voy a insistir con esta palabra, o ocurre de acuerdo a pautas centralizadas, planificadas por un sujeto que se cree iluminado, sentado en un escritorio que muchas veces ni siquiera pisa las escuelas, lo digo de buena fe, porque lo he visto. Entonces, obviamente los sujetos socializan. Fíjate una cosa, permitime una digresión. Los que tienen chicos chiquitos, ¿sí? Piensen esto un minuto. Los que tienen chicos chiquitos, y esto me pasó a mí me echaron del colegio a los 6 años, en la primera semana. Muchos van a decir, das la charla por eso. No, a partir de eso que presté atención al problema. ¿Por qué me echaron? Porque yo me levanté de mi banquito, tenía 6 años, primaria, o sea, primer grado. Me levanté de mi banquito, fui y tiré no sé qué, lo tiré al cuerno. Siempre fui medio hiperactivo. Ni hablar del tema de la hiperactividad y la inoculación de drogas a los chicos porque tienen hiperactividad. O sea, ese es otro mambo de la escuela, ¿no? Los que tienen chicos chiquitos, si ustedes lo dejan en un lugar donde el chico no conoce, un taller, obviamente con los cuidados del caso, no le van a dejar un taladro con una mecha de vidia para que se perfore en la mano. ¿Qué hace el chico? Va y toca. Cualquier psicólogo con un mínimo de conocimiento cognitivo sabe que la manera en que aprenden los chicos es tocando, ¿o no? Bueno, ¿qué hace la escuela? Vos entras al colegio, te sientan en un banco y tenés que estar 5 horas mirando un pizarrón. Y después se preguntan por qué no aprenden. Todos pasamos por eso. Es contra natura. Los chicos no aprenden así. Estamos limitando la capacidad del humano de una manera violenta. Entonces, claramente la socialización ocurriría igual. Es más, habría otros tipos de socialización muchísimo más ricas que la escuela, con el patio, con el recreo en determinado horario, etc. Con respecto al secundario como un trámite, bueno, ahí está lo que decían en la mitad de la charla con respecto a validar procesos. Nos enseñan a validar procesos. Mira, parte de lo que hago yo es gestión del cambio cultural, ya sea en el Estado o en empresas. Y algo que cuesta mucho cambiar, cada uno de los que tienen una empresa acá o que tienen empleados piensen en esto que voy a decir, algo que cuesta mucho cambiar es lo siguiente. Un empleado cumple un proceso, el efecto final es un fracaso. Cuando vos lo planteás, el empleado te dice, pero yo hice lo que decía el manual. En el sector público esto es, pero es infinitamente potenciado. Pero traigo el sector privado porque guarda con pensar que el sector privado es distinto. ¿Y qué hace que no sean distintos? Que las personas aprendemos en el mismo lugar, que la escuela. ¿La escuela qué me invita? A cumplir un proceso. Entonces yo entro a la universidad con un papel que dice fui al secundario y fui a la primaria. Es mentira, no aprendiste nada. Vos sabés que es mentira, yo sé que es mentira. El director de la escuela sabe que es mentira. La universidad que te recibe el título sabe que es mentira. ¿Qué tipo de sujeto estoy formando si yo lo invito estructuralmente a mentir diariamente con respecto a lo que sabe? ¿Cómo le voy a exigir? Fíjate, te voy a llevar al dólar a 330, o no sé qué hora es y cómo está el dólar ahora, ¿no? Pero, ¿cómo le voy a exigir a ese sujeto que pida mejores gobiernos?
¿Cómo le voy a pedir a ese sujeto que audite? Fíjate esta cosa de la politología, ¿no? De mi campo. Accountability, palabra fabulosa. Que el ciudadano le haga rendir cuentas al político. ¿Cómo le va a hacer rendir cuentas al político un sujeto que ya pasó 14 años cumpliendo una mentira, un fake, y que hizo toda una carrera con un fake? Digo, no es chiste esto. Parece una charla trastornada, pero es levantar un poco esa alfombra donde estamos guardando la mugre. ¿Y por qué yo te decía que esta charla es más importante en Argentina que en cualquier otro lugar del mundo? A mi entender, no hay un proyecto político más fracasado en el siglo XX y lo que va del XXI que la Argentina. No hay. ¿Por qué? Porque si vos agarrás Nigeria, hace 40 años estaba peor que hoy. Hoy está un poco mejor. Vos agarrás el Congo, estaba peor y ahora está mejor. Vos agarrás Bolivia, estaba peor y está mucho mejor. Vos agarrás Argentina y está mucho peor. ¿En qué otro país te vas a plantear estas cosas que acá? Obviamente, si estás en Finlandia, todo lo que estoy diciendo yo, poné YouTube, poné otra cosa, no importa. Si estás en cualquier país del mundo que le va bien, no te vas a plantear estas cosas. Pero ¿cómo no te lo vas a plantear acá? Gracias, Mauricio. Bueno, quería aprovechar también para agradecerte porque muchas personas están planteando que les encantó la apertura mental, la opinión, la manera de poder ver las cosas desde otro lugar. Algunos son que lo plantean de que es pura y cruda verdad, sabiendo que puede ser molesto, pero lo agradecen mucho. Te voy a juntar también algunas preguntas, voy a tratar de vincular algunas porque hay varias y me gustaría poder pasar por ese lugar. Varios preguntan cuál es la perspectiva que vos tenés de la escuela y cuál sería, si hay algún lugar más propositivo. Vos ya diste algunos indicios, probablemente, infiero que tienen que ver con una formación más orientada al mundo del trabajo y de las profesiones, o por pensarlo, pero si vos tenés alguna idea de hacia dónde se podría ir, voy a tratar de juntar algunas preguntas, y qué ves dentro del corto y el mediano plazo, 5 y 10 años, para poder sintetizar algunas preguntas en conjunto. A ver, empiezo por la pregunta del final. A mí no me gusta hacer prospectiva. Incluso en consultoría, yo evito hacer prospectiva, a mí no me gusta. O sea, si bien hay métodos de hacer prospectiva, cuando hablamos, por una cuestión, vos estás en el centro Hayek, digamos. ¿De qué te advierte Hayek? No te pongas a hacer planificación social porque el ser humano, gracias a Dios, tiende, o por lo menos hasta el día de hoy, tiende a hacer lo que vos no planificás. Fabuloso, a mí me encanta la incertidumbre, vuelvo a joder con eso. Ahora, ceteris paribus en Argentina, lo que veo es una destrucción diaria del hombre que no tiene fin. El sistema educativo está cada día peor, mucho peor. Los docentes están mucho peor formados, están más violentos, más adoctrinados, peor seleccionados. Ahora, generalmente cuando uno pisa a fondo, hay la posibilidad del cambio, ¿no? Esto lo decía Jung. Bueno, claramente, cuando termine esta charla, abramos los diarios, nos vamos a dar cuenta que estamos pisando fondo. Entonces, tal vez me equivoco y tal vez sí hay algún tipo de atisbo de posibilidad de cambio. Pero el cambio no va a venir porque los políticos o los intelectuales quieran. Va a venir porque María, vuelvo a insistir con eso, tome conciencia. Por eso yo le hablo a María y a Raúl, que María y Raúl tomen conciencia de que los están estafando. Y eso es lo único que hay posible. Por eso trato de hacer estas charlas, por eso somos varios haciéndolas, Zanotti, Zablowski, muchos otros, Hugo, yo, etc. De tratar de concientizar al ciudadano que lo están estafando. Si el ciudadano adquiere la conciencia de que lo están estafando, de que sus hijos no se van del país solo por la macro, entonces hay posibilidad de cambio. Y acá viene el cambio. ¿Qué me gustaría a mí? Bueno, obviamente la escuela no va a desaparecer, este ejercicio no va a pasar. Por lo menos es lo más probable. Ahora, me gustaría sí un sistema en el cual hubiese mayor posibilidad de demanda de la educación que de oferta de la educación. ¿Qué quiero decir? Obviamente estoy hablando un poco del voucher educativo, eso que está dando vueltas por ahí, un sistema en el cual el mercado, y cuando digo el mercado son Raúl y María, eligiendo qué tipo de escuela quieren para sus hijos, pudiéndola sostener en el tiempo, es decir, estoy hablando de algún tipo de financiamiento, sobre todo en un país destrozado, pero donde la libertad de elegir la escuela y, ojo, la posibilidad de ofertar la escuela posible sean mucho mayores. Y digo esto de ofertar la escuela posible porque vos estás en la universidad, seguramente esto lo vivís. Si hay un organismo, ahora está de moda esto de hay que prender fuego el Banco Central, ¿sí?
Yo después de que prendan fuego el Banco Central, me gustaría que prendan fuego la CONEAU. La CONEAU tiene que desaparecer. ¿Cuándo? Mañana, ayer tiene que desaparecer la CONEAU. Porque los conozco desde adentro, porque he tratado procesos de regularización de universidades, he tratado procesos de regularización de programas, y la CONEAU te voy a meter en quilombo. Esto me voy a hacer cargo yo, Mauricio Vázquez, no acá Maxi, ni Zablowski, este soy yo hablando. La CONEAU es un conjunto de iluminados que probablemente no, la mayoría de los casos nunca pisaron una escuela, no conocen de docencia, no han aprendido prácticamente otra cosa que lo que leyeron en unos libros que además están totalmente sesgados y te dicen a vos qué contenido tenés que poner y cómo. Y lo mismo le pasa a un director de escuela en cualquier escuela del país hoy. No pueden hacer su propio PEI, Proyecto Educativo Institucional, porque unos iluminados le dicen cuáles son los contenidos y cómo impartirlos. Bueno, si no podemos hacer desaparecer las escuelas, de mínima, que haya mayores niveles de libertad y de competencia. ¿Qué cuerno hace un ministerio nacional con respecto a una escuela? Yo vivo acá en Mendoza, ahora en Cuyo, en una escuela que está rodeada de producción vitivinícola. ¿Qué le puede decir Pisurno a esta escuela acá sobre los contenidos necesarios para esta población? Es ridículo. Entonces, a lo que aspiro es a mayores niveles de libertad. ¿Eso va a traer incertidumbre? Sí. ¿Va a traer quilombo? Sí. Pero es un quilombo deseable, a mi entender, porque lo que no es deseable es este mortecino devenir argentino de pobreza, muerte, carencia, y etc. Bien, gracias Mauricio. Creo que ahí quedó respondida las inquietudes de varias personas que las tratamos de agrupar. Hay muchas preguntas más, voy a tratar de seleccionar algunas más. Aprovecho para preguntarte antes de eso, ¿querés dejarme algún tipo de contacto para que te puedan seguir o alguien te pueda transmitir en caso de que haya alguna pregunta? Sociales, sí, muchas gracias. En redes sociales, mis redes son muy similares, es en Twitter, @TW, que es de Twitter, @TW_Vázquez_OK, y en Instagram, @IG Vázquez OK. Y si alguien me quiere escribir exactamente como lo pusiste ahí, si alguien me quiere escribir un mail o necesita algo, mi mail es director@mentorpublico.com. Bárbaro. Ahora lo terminamos de también pasar ese dato para que todos lo tengan, así pueden seguir escribiéndole y seguirlo a Mauricio. Por otro lado, Gabriel Zanotti y otros comentaristas más que están, otros asistentes más al evento, preguntan, bueno, ¿qué posibilidades de hacer pensar en esto a los argentinos actualmente vos ves? Pensando un montón. Te interrumpo así porque me apasiona esto y porque estoy absolutamente convencido de que hay enormes posibilidades de comunicar hoy en Argentina a Raúl y María que lo están estafando. Enormes, hay que hacerlo bien. Hay que entender cuál es la función de la propaganda, hay que dejar de tenerle miedo a la palabra propaganda. La propaganda no es Goebbels, digamos, ese es el contenido. Pero el instrumento de poder hacer, y voy a citar a Zanotti, cada vez que uso esta palabra me da vergüenza, porque la aprendí de él, pero él la usa infinitamente con más sentido que yo, que es, hay que hacer un puente hermenéutico con la población. Hay que dejar de tratar a la población como estúpida. Hay que dejar de tratar a la población como niños. Ahora, para poder comunicarle a la población hay que saber comunicar, hay que tener una cuota de pasión, porque hacer un cuadro para mostrarle que todos los años el PISA da menor, eso no importa a nadie, gente. Con el dólar a 3.30 la gente está pensando si puede comprar el churrasco de la noche. Para que dentro de ese problema te preste atención y vea una relación causal. Vos fíjate, hay una herramienta de la propaganda que se llama relación causal, falsa relación causal. Que es que el sistema educativo te la usa todos los días. Si vos le preguntás a alguien del sistema educativo por qué la educación anda mal, te va a decir por falta de presupuesto. ¿O no? Eso es falso. Argentina gasta un porcentaje de su PBI mucho mayor a Chile. Y Chile tiene una educación muchísimo mejor que la nuestra, no porque a mí me guste, pero los resultados internacionales son mucho mejores. Entonces esa es una relación causal espuria, falsa. Vos tenés que poder presentarle a la población una relación causal diferente. Cuando digo relación causal, estoy hablando simplemente de que esto pasa por esto. A la gente sistemáticamente le dicen que la educación es mala porque no hay plata invertida. Eso es falso. Es absolutamente falso. Entonces la invitación es a comunicar relaciones causales
de una manera eficiente, como de hecho está pasando hoy en día. Se ha vuelto a tener en cuenta que la inflación es un fenómeno monetario. Y digo, se ha vuelto a tener en cuenta porque si vos hablabas con un taxista en los años 80, el taxista te decía, la inflación es producto de la maquinita, ¿o no? Los que son más grandes lo saben. Ahora vos tenés una generación de chicos que no saben eso. ¿Por qué? Porque nadie les explicó la relación causal entre emisión monetaria e inflación. ¿Y por qué ahora sí se entiende? Bueno, porque hay un pibe por ahí dando vueltas, se llama Javier Milei, hay otro que se llama José Luis Esper, que lo empezaron a explicar de nuevo. Entonces sí, ¿cómo no vas? Tendría que haber otras figuras que hablen de educación, como tendría que haber otras figuras que hablen de seguridad. ¿Cómo no se va a poder? Sí, rotundamente sí se puede, sí, claro. Hay que hacerlo con inteligencia. Bien. Te propongo, por una cuestión de tiempos y también para cumplir con el público, hacerte dos preguntas. Una Dale. que junta y recoge las inquietudes de varias personas que tienen que ver con el homeschooling, si es algo válido y qué opinás sobre esta situación. Si también no está de ninguna manera visto como algo clandestino en el sistema hoy o cómo se plantea, alguien lo pregunta por acá. Y vamos con una pregunta que tal vez es un poco más para polemizar, que nos dicen, te preguntan dos cosas. Por un lado, ¿cuántos niños y jóvenes que pertenecen al 50% de la población pobre en Argentina podrían saber leer y escribir sin las escuelas? Y la otra cuestión que nos plantean acá es que se utilice la escuela en Argentina para adoctrinar, siguiendo esta línea de pensamiento, no significaría que la misma, con otra forma de organización, pueda generar óptimos niveles de aprendizaje, jóvenes críticos, innovadores y comprometidos con lo social. Bueno, te propongo responder la primera y cerrar con la segunda esta discusión, esta ayúdame polémica un poco a no olvidarme ninguna, porque no te quiero preocupes. esquivar ninguna, en serio. Bárbaro. La persona que preguntó cuántos chicos pobres podrían aprender a leer y escribir, le tengo una muy mala noticia. Si a esos chicos pobres le ponen un libro ahora adelante, no saben leer y escribir. Conocen las letras. Y no solo los pobres. Y cualquiera que dé clase en universidades públicas o privadas sabe que los chicos llegan sin la capacidad de entender el manual de la universidad. No estoy hablando, y esto lo digo en serio, ¿no? Yo doy clase en otra universidad donde entran jóvenes que tienen más o menos 17, 18 años y hay que darles una charla orientativa porque se han dado cuenta de que no entienden el manual de la universidad. Y estoy hablando de chicos de clase media alta. Imagínense un chico que encima no ingirió las proteínas necesarias y está en un contexto de carencia absoluta. La escuela es una estafa, gente. No crean que la escuela hoy en día está subsanando algo, porque no es la escuela sarmentina que tenemos en el imaginario social. Y hagan el experimento, no se queden con lo que digo, otra cosa que aprendí de Zanotti, no se queden con lo que digo yo, hagan el experimento, agarren un libro, vayan a una zona marginada de la sociedad, denle el libro al chico y que les lea. Es más, párense en la puerta de la escuela, gente. Párense en la puerta de la escuela, hagan el experimento. Denle un libro, pídanle permiso a los padres, ¿no? Pero denle un libro a un chico a la salida de una escuela en cualquier lugar del conurbano y pídanle que lea de corrido. Y cuando terminó de leer, pídanle que les explique qué leyó. Y me escriben con los resultados. Con respecto, ayúdame con las otras que me olvidé, perdón. Sí, una respecto al homeschooling. ¿Qué opinión tenés? Bueno, ¿Cómo lo el ves hoy? homeschooling no sucede solo en Argentina. Sucede en grandes porciones del globo hoy en día, que está visto como una cosa clandestina, como si se vendiera droga. O sea, ese es el tamaño de centralidad que ha ocupado la escuela y esa es la función final que tiene la escuela en los estados hoy, ¿no? Apropiarse de los niños. Yo tiendo a estar a favor del homeschooling, le veo algunos problemas prácticos, no lo prohibiría, desde ya que no, para mí tendría que ser absolutamente libre. Le veo algunos problemas de dinámica y de ejecución. Yo soy bastante favorable al hecho de que si Dios me bendice con niños, lo hablamos siempre con mi esposa, buscar algún tipo de homeschooling, sobre la base de que conozco suficiente cantidad de escuelas como para tener un miedo atroz a tener a mi hijo sentado delante de un docente medio argentino muchas horas por día. Vuelvo a insistir, creo más que en un homeschooling comunitario, ¿no? Pero es para otra charla. Simplemente eso, pero obviamente estoy a favor. Y con respecto a si con menores niveles de adoctrinamiento la escuela podría ser mejor, sí, obviamente que sí, estamos en un piso, entonces cualquier improvement, cualquier mejora traería un resultado positivo,
pero aún así faltaría todo esto que decía al comienzo del contexto de descubrimiento, de conocerse a uno mismo, de no ser obediente, de tener juicio propio, de estar cerca del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Digo, no basta, y con esto me permito cerrar, Maxi, no basta con agarrar a los docentes actuales y ponerlos en un centro de capacitación finlandés. Lo cual habría que hacer ya, digo, la capacitación de los docentes tendría que ser infinitamente mejor. Los requisitos para ser docente tendrían que ser los tope de gama de la sociedad, y a esos docentes tope de gama hay que mandarlos a la escuela primaria y no a la universidad. Perdón, casi tioto. Eso me sale el componente italiano. Ahora, no basta con eso. Hay otros problemas planteados en esta charla que eso nos resolvería, ¿no? Y que José Luis Zanotti, Gabriel Zanotti como su hijo, lo tienen clarísimo. Y también Hugo Landolfi. Bien, Mauricio, quedaron algunas preguntas pendientes. Invito, de nuevo, y por una cuestión de tiempo, invito a todos los asistentes a que puedan contactarlo a Mauricio a través de sus redes, para que puedan contactarse con él, y él seguramente va a poder seguir la charla con ustedes. Te quiero agradecer en nombre del ciclo, en nombre de Edgardo, quien, ya saben, bueno, tuvo algún inconveniente vinculado a la gestión. Para nosotros es súper importante poder tener este tipo de charlas. Les agradecemos a todos los participantes por estar hoy. La charla se hizo súper dinámica y por eso nos quedamos sin tiempo para poder seguir respondiendo preguntas. Los invitamos a los próximos encuentros, y Mauricio, por supuesto, las puertas de la UCEMA están abiertas para vos, y esperamos contar en el próximo año dentro del ciclo, o en algún otro momento también, tanto presencial como virtual, en la universidad. Muchas gracias Muchísimas a vos, gracias. Maxi, al público y a Edgardo y la UCEMA por la invitación y el espacio libre para plantear una cosa casi hereje como la que planteamos hoy. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos, les deseamos muy buen día y los esperamos en los próximos encuentros. Que tengan muy buen día. Hasta luego.